¿Quién no? Bendecimos tu santísimo nombre, declaramos que no hay otro Dios fuera de ti y te damos gracias porque nos has permitido venir, Señor, a seguir aprendiendo tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión y que nos permitas retener lo que vamos a aprender. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a la lección 29 del estudio de la Carta a los Romanos. Es la lectura vamos a ver prácticamente todo el capítulo 12, del 3 al 21, y estoy viendo apenas que no baje mi Biblia. Pásame la que está allá. Bueno, voy a leer primero lo que dice la presentación. Dice: la carta ha sentado las bases para el cambio de vida del cristiano. De hecho, ya ha tocado el primer punto que debe cambiar en nuestra vida. Este punto es el concepto que debemos tener de nosotros mismos a fin de que tengamos claro el papel de la iglesia en nuestra vida. Dios hará su obra de renovar nuestra mente a través de los hermanos con quienes formamos un cuerpo, pues nos ha dado diferentes funciones, para lo cual el Espíritu de Dios nos ha capacitado con diferentes dones. Para ello debemos ser conscientes de la gran necesidad de cambiar nuestra manera de pensar, a fin de que la relación con los demás cumpla su función. De otro modo, simplemente ocurrirá lo mismo que con muchos cristianos que ven a la iglesia como un grupo cualquiera buscando a Dios por su propio lado. Entonces no ven a la iglesia, a los hermanos, como un grupo de personas junto con quienes buscar a la iglesia, sino que dicen, bueno, están los hermanos, pero yo busco a Dios, yo y mi relación con Dios. Pero vamos a la lectura, es Romanos 12, del capítulo 3, Romanos capítulo 12, del versículo 3 hasta el final, al versículo 21. Entonces, empezamos con Ricardo, por favor. ¿No todo? Sí, bueno, un versículo, el 3. 12, 3. Ajá. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pues así como 6. 6. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Sí. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. En amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, fervientes al Señor. ¿Cuál sigue el 9? 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie por mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok, entonces aquí nos dice lo que debe cambiar en nosotros. Bueno, lo que hoy veremos no es una serie de consejos prácticos para vivir la vida cristiana. Es la instrucción que Dios nos da, derivado de nuestra necesidad de renovar nuestra mente, a fin de que Dios complete su obra en nosotros. Y aunque podríamos ver estos pasajes solo como buenos consejos, la realidad es que son las obras que manifiestan que somos de Cristo, pues quien no puede poner esto en práctica debería meditar si en verdad es de Cristo. De otra manera, no puede ponerlos en práctica de manera natural. Entonces, pues bueno, vamos a ver hoy que las cosas que nos dice el pasaje para un cristiano deben formar parte de su relación con los demás cristianos, sin, tal vez a lo mejor batallando un poco en algunas cosas, pero de manera natural. Finalmente, si hay alguna dificultad es por la falta de práctica. Pero vamos a ver, para enriquecer lo que vamos a responder, vamos primero a Primera de Pedro 4:10 con Josué. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok, entonces la finalidad de los dones es que los usamos para servirnos. Para servirnos unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios, de acuerdo a este pasaje. Esto con los dones. Los dones nos han sido dados por Dios para que los pongamos a trabajar en los hermanos, se lo merezcan o no, y no para ganancia nuestra, pues estos son un medio en que la gracia de Dios nos es transmitida. Con el uso de los dones nos identificamos con Cristo en la edificación y servicio de su pueblo. Ok, en el versículo 3 que leímos ahorita, Pablo habla en virtud de la gracia. De la gracia, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Ok, él ahí habla en virtud de la gracia que me ha sido dada, es decir, su don de ser su don de apóstol. Ahora en el versículo 6 nos habla de los dones según La gracia que nos ha dado. Ok, la gracia que nos ha sido dada. Nosotros, estamos hablando de los dones de nosotros ahora, pero primero Pablo dijo en virtud de la gracia que me ha sido dada. Entonces, la gracia que Pablo recibió es el don de ser apóstol. La gracia que recibimos nosotros son los dones que Dios nos da. Bueno, William Hendrickson destaca la gracia en este versículo diciendo, nótese la frase, según la gracia que nos ha sido dada. Nadie tiene derecho a alardear de su don. Cada miembro debe tener en mente que su habilidad de servir a otros es un producto de la gracia de Dios, de su amor por quienes no lo merecen. Tenemos un don, ha sido por gracia, no podemos presumir nada nosotros. Por lo tanto, cada don se debe usar de acuerdo al propósito de Dios y no para presunción o ganancia personal. Por eso nos dice que si alguien recibió el don, ¿cuál es el primero que menciona ahí? Exaltación. El don de la profecía. De profecía es el primero que menciona, ¿verdad? Estamos en el versículo 6, ahí, la semana pasada llegamos al versículo 4, ahorita solo repetimos del 3 al 5, llegamos al 5 la semana pasada. Ok, el don de profecía dice,
lo debe usar en proporción a la fe. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa que el don de profecía se debe usar en proporción a la fe? Respecto al don de profecía, a los corintios el apóstol Pablo les da una amplia enseñanza, iniciando con la instrucción: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Bueno, eso es literalmente 1 Corintios 14:1, así es que ahorita no lo leemos porque está aquí escrito. A los corintios les habla también de la comunión como hermanos, tema que también está tratando aquí. Del cuerpo de Cristo, tema que también está tratando aquí. Del amor y de los dones en una serie de capítulos que van del capítulo 11 al capítulo 14. Pero aquí el orden es diferente y no se detiene a profundizar en cada don. Es decir, lo que allá da en capítulos, aquí lo da solo en versículos. No está profundizando en ello. Sin embargo, hace notar el propósito y los límites de los dones. Pues el don de profecía no se usa de acuerdo a las ideas e intenciones personales, sino de acuerdo a la fe. Si alguien dice, yo tengo una profecía, como leí hace poco de alguien que publicaba, a mí Dios me dijo, hoy descansa, hoy no hagas nada. O sea, no, pues está sabroso, ¿no? Pero la verdad es que eso podría ser muy personal, digo, finalmente es un mensaje para uno mismo, ¿no? La profecía es algo que se comparte a los demás, pero muchas veces va de acuerdo a las intenciones personales, o va de acuerdo a la imaginación de uno, a lo que me convenga, etcétera. Dice, úsese en proporción de la fe. Entonces tiene que ver con la fe, tiene que haber fe ahí, porque alguien que no tiene fe en Dios, no nos puede decir que Dios le está dando una profecía. Una vez me invitaron a hablar con una persona que pidió hablar con un pastor porque Dios le había revelado un mensaje muy importante que tenía que dar a sus hijos. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no vino su pastor? Y dice, no, yo tengo como 10 años que no me congrego. Entonces uno se pregunta, ¿le daría a Dios un mensaje muy importante a alguien que no tiene el deseo de congregarse? ¿Que no está tomando su nombre en serio? Entonces lo que yo le dije, me dice, ¿qué debo hacer con esta profecía? Pues lo primero, congregarse. Y me dijo, bueno, he ido a aquella iglesia de a tal lado y pues voy a seguir yendo ahí. Bueno, pues empieza a ir ahí. Pero uno se da cuenta, en realidad a veces es la imaginación de las personas. Entonces sentimos la necesidad de que Dios haga algo a través de nosotros cuando no estamos haciendo nada. Por eso pone un límite, el don de profecía se usa en proporción de la fe. Ok, yendo al punto 4. Así que señala que el don de servicio, esto ya es el versículo 7, el don de servicio se debe ocupar en servir. Ok, no es para decir, no, pues voy a poner un negocito, Dios me dio este don y entonces yo voy a empezar a cobrar por mis servicios. Y pues el don no fue para eso, es para edificar a la iglesia. El que enseña en la enseñanza. Que también en cierto modo pues hay quienes en el mundo tienen capacidad de enseñanza y ese es su trabajo, pero un don es una capacidad sobrenatural que Dios da. Es decir, no es porque fui a una escuela y me enseñaron cómo dar clases, sino que Dios me dio una capacidad diferente para enseñar y proviene de Dios. Eso sería un don. Lo otro finalmente sería una habilidad adquirida. Ok. Dice el que exhorta en la exhortación. Ok, hasta aquí van como que lo lógico. Servicio en servir, enseñar, enseñanza, exhortar en exhortación. Luego dice el que da, que lo haga con liberalidad. Liberalidad quiere decir que no sea codo, que dé con libertad. Ok, sí aplica la palabra con libertad, pero es liberalidad. El que da, que lo haga con liberalidad. Si no, pues poquito para aquí, poquito para acá y poquito para acá, y lo demás, pues véngase para acá, ¿no? No. Exactamente, guardándose algo ahí, un remanente. Ok, luego dice el que dirige, que lo haga con solicitud. Ok, bueno, aquí dice diligencia o solicitud. Con diligencia o con solicitud, pero no una solicitud de empleo, ¿no? Sino que el que dirige debe hacerlo, estar dispuesto a dirigir.
Decir, bueno, pues ahí háganse bolas y ya que no puedan, ya los dirijo. No, tiene que hacerlo con responsabilidad, diríamos, viendo que todo esté en orden, cuidando las cosas porque es el que dirige, viendo que cada quien haga lo suyo, que las cosas estén funcionando. Bueno, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría, porque uno no va a decir, bueno, sí, pues ya dale, pues ya que, ¿no? Si estás necesitado, pues bueno, agárrate un poquito de aquí, vamos a dar. No, si ese da misericordia, tampoco lo debe hacer porque le duele, no, tiene que hacerlo con alegría. Ahora, uno puede tener de estos dones, puede tener diferentes. Esta es una de varias listas de dones que hay en la Biblia. Dice, pueden hallarse listas similares en 1 Corintios 12, del 8 al 10. No los vamos a ver ahorita, pero se mencionan 9 funciones. Funciones en el sentido, el don es el de enseñar. Bueno, la función es ser maestro y tiene el don de enseñar. Entonces hay un don y hay una función, un don para una función. Entonces ahí habla de apóstoles, los que hacen milagros, etcétera, los que aconsejan. Bueno, tienen dones, pero está hablando de funciones ahí. Ok, luego se mencionan 9 funciones ahí. Bueno, si quieren vamos a verlas. Miren, vamos a ver 1 Corintios 12 del 8 al 10. Al fin que tenemos tiempo y si quieren ahí ir sacándolas, buscándolos. 1 Corintios 12 del 8 al 10. ¿Qué funciones se encuentran ahí? Palabra de sabiduría. Ok, palabra de sabiduría. Ahí hay ese podríamos decir es un don. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia, de conocimiento, ¿verdad? Luego, fe, ese quiere decir que puede dar profecía. Luego, discernimiento de espíritus. Este puede aconsejar también. Dones de sanidad. Dones de sanidad. Ok, ¿qué otro? Diversos géneros de lengua. Ok, bueno, está milagros primero. Milagros, profecía. Profecía otra vez, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Géneros de lenguas. Ok. Interpretación de lenguas. Ok, entonces aquí menciona 9 entre dones y funciones que se desarrollan. Luego en ese mismo capítulo, pero en los versículos del 28 al 29, ahí se mencionan 8. ¿Cuáles son? Apóstoles, Ok, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ok, aquí de hecho, si se fijan, está hablando de las funciones, mientras que en la otra lista fueron los dones, ¿verdad? Apóstol, un apóstol pues debe tener discernimiento de espíritus, don de enseñanza, debe tener dones para llevar a cabo su trabajo. Un profeta pues debe tener don de profecía. Entonces esa es la cuestión, hay funciones y hay dones. Y el otro está en Efesios 4:11, ahí son funciones. Efesios 4:11. Ahí hay 5 dones para 4 funciones, porque, bueno, hay discusión si son 5 o son 4. Ahorita damos nuestro parecer. Efesios 4:11, ¿cuáles son los que encontramos? Apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, ok. El asunto es que muchos dicen, son 5, de hecho le llaman los 5 ministerios. El detalle es que en el siguiente versículo, en el versículo 12, habla de que ellos, esos 5, van a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces los ministerios son los que hacen los santos, los creyentes, son perfeccionados por estas 5 funciones. El apóstol, ok, el apóstol llevó la palabra al inicio para que la iglesia tuviera unidad, tenía que tener el requisito de alguien que estuvo con Jesús, de acuerdo a Hechos 1, alguien que estuvo con Jesús, oyó las palabras de Jesús, fue testigo de la muerte y resurrección de Jesús, fue testigo de sus milagros, porque una vez que enseñara no iba a enseñar otras cosas.
Entonces, por eso los apóstoles mantenían una unidad en su enseñanza, porque estuvieron con Jesús y cumplieron la función de expandir la iglesia. La iglesia empezó en Jerusalén, pero después fue a otra ciudad, luego a otra, luego una cantidad de ciudades, pero la enseñanza era la misma. El problema es que ellos no tenían una Biblia y no decían, bueno, mira hermanos, pues tenemos que creer lo que dice ahí en la carta a los Corintios, y Pablo todavía no la escribía, ¿verdad? Entonces tenía que haber una unidad. Y ellos hablaban lo que vieron. Por eso eran los apóstoles, ¿no? Exacto, por eso eran apóstoles, porque ellos fueron enviados por Jesús cuando les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese fue el envío. Ahora, están los profetas, ¿verdad? Después, el asunto es que de hecho los apóstoles en 2 pasajes son llamados apóstoles y profetas. Uno está en Efesios 2 y el otro está en Efesios 3. Pero según los estudiosos, diríamos, el exégesis del pasaje, si fueran los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, ¿a quién se mencionaría primero? Profetas y apóstoles. Y se entendería que son 2 grupos de personas. Pero de hecho hay una versión que los traduce a los apóstoles, que también son profetas, porque el orden en el pasaje viene primero apóstoles y luego profetas, señalando que aquellos apóstoles eran profetas también. Entonces también declaraban las palabras de Dios, porque ¿cuál era la función de profecía? Generalmente tenemos la idea de que profecía es vaticinio. Va a pasar esto en el futuro, va a pasar aquello. Pero profecía es hablar un mensaje que Dios dio, aunque después encontramos, el tema es amplio, no nos podemos detener mucho en ello, pero en 1 Corintios 14, que ya ahorita mencionamos, que Pablo habla de profecía, y es un capítulo amplio, y es necesario comprenderlo cuando uno habla de profecía, señala que la profecía actualmente puede ser evaluada, y se puede buscar el don de profecía, pero nadie le diría a Elías o Eliseo, a ver, déjame analizar tu profecía para ver si es cierto que es de Dios. Acá dice que 1, 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. Entonces tiene que decir, eso que estás diciendo no puede venir de Dios, porque ya no es la palabra de Dios, es lo que Dios trae a la mente de una persona, como por ejemplo cuando dice, hermanos, hemos estado desviándonos de esto que hacíamos antes y lo hemos estado olvidando. Dios pone eso en mí para yo decírselo a los demás, y eso es una profecía. Pero muchos lo agarraron como un show, ¿no, pastor? En muchas iglesias, ¿no? El asunto es que hay una cosa que a muchos pasan por alto. En el Antiguo Testamento, los profetas solo y únicamente aparecían cuando algo andaba mal. De hecho, cuando hubo más profetas y hasta había escuelas de profetas, o les llamaban los hijos de los profetas, fue en los tiempos de Acab y sus hijos, porque es cuando Israel andaba peor. Y entonces apareció Elías, apareció Eliseo, los hijos de los profetas, apareció Jehú, hijo de Hanani, y apareció Hananí primero, etcétera. Todos esos aparecen un bonche de profetas porque el pueblo andaba bien mal. David, solo aparece el profeta Natán cuando peca y cuando quiere levantar el templo a Dios, pero Dios le dice, no lo vas a hacer. Es decir, aparecen cuando el pueblo andaba mal, pero cuando el pueblo andaba bien, estaban los sacerdotes. Entonces uno dice, si va a haber profetas, que andamos bien mal, y tenemos que considerarlo. Pero es cierto, es diferente los profetas del Antiguo Testamento a los profetas de ahora. Ok, pero sí. Habla en Hebreos, ¿no? Ajá. En 1:1, ¿no? Exacto, que Dios, habiendo hablado de muchas formas a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces hubo un cambio. La profecía ahora es un recordatorio que a Dios trae de pronto a nosotros. Si uno oye, como que yo estoy sintiendo que nos está faltando hacer esto, entonces lo expone a la iglesia. A veces puede haber palabras de ánimo, es cierto, y muchos van por ese lado cuando dicen, Dios me dice, hijo mío, adelante, ayuda, te ayudaré, etcétera. Y luego se lo dice a alguien que anda bien mal, ¿no? Entonces tenemos que ser sinceros que muchas veces la profecía ha sido manipulada, mas no significa que no exista. Por eso Pablo termina el capítulo 14 diciendo, procuren los dones y sobre todo que profeticen. Ok, pero bueno,
Estábamos hablando de apóstoles, profetas. Los profetas, bueno, pues pueden ser esos mismos apóstoles. Los evangelistas, porque hubo quienes levantaron la iglesia en sus inicios, como por ejemplo fue Felipe, que fue a Samaria, pero Felipe no le dio orden a la iglesia, él empezó a evangelizar y después llegaron Pedro y Juan, que eran apóstoles. Y la gente que convirtió, se bautizó, recibieron el Espíritu Santo cuando estuvieron Pedro y Juan. Y cuando Cornelio fue enviado por un ángel para llamar a Pedro, vino Pedro e inició la iglesia con los gentiles. Y a Pedro le tocó el inicio con los judíos, le tocó el inicio con los samaritanos y le tocó el inicio con los gentiles. Por eso Jesús le dijo que a él le daría las llaves de los reinos de los cielos. Que sea allá arriba abriendo la reja, no en el cielo, sino que él dio inicio en su predicación a la iglesia entre los judíos, entre los samaritanos y entre los gentiles, de tal modo que nadie podría decir, esa es la iglesia de Pedro, esta es nuestra iglesia. No, todas iniciaron con Pedro, y esa es la razón por la cual la iglesia tenía unidad, porque recuerden que era muy difícil al inicio que los cristianos judíos se juntaran con los cristianos no judíos. Tienen que volverse judíos para ser cristianos. Pero sin embargo, el hecho de que Pedro haya acudido con los tres grupos le dio unidad a la iglesia. Bueno, habla luego de pastores y maestros, porque va separando a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces uno pregunta, ¿son 4 o son 5? Son 5 dones en 4 funciones, porque no se puede pastorear si no se sabe enseñar. Y la manera más importante de pastorear es enseñando, pero muchos dicen, no, que sean 5 porque yo soy pastor, pero yo no voy a dar clases, porque tendría que estudiar. Y muchos pastores no les gusta estudiar, y hay que ser sinceros, se chutan cassettes y videos, ¿no? Entonces, porque pues eso de leer la Biblia, anotar y verificar aquí, ver en el griego como dice, en el hebreo como dice, para yo tener una idea clara, pues a muchos no les agrada. Pero la mejor forma de pastorear es enseñar, porque el ministerio de Jesús consistió principalmente ¿en qué? En enseñar. Entonces suena ilógico que haya cristianos que no quieran estudiar, ¿verdad? Entonces eso pues va fallando en ese sentido, pero el pastor debe ser maestro. Bueno, él dice, pero hay algo importante, los dones son la gracia de Dios. Estamos volviendo ahí a Romanos 12. Los dones son la gracia de Dios, y esta gracia viene por el amor de Dios, y debe ser dado por amor. Así que nos dice, el amor sea sin hipocresía o sin fingimiento, como gusten ponerle. Es decir, un amor no fingido, no un amor falso, porque los dones se usan con amor. Por eso decimos, aquí solo lo da en unos cuantos versículos, pero allá habló a los corintios, les habló en 1 Corintios 12 de los dones, y luego en 1 Corintios 13 del amor. Entonces, pues sí, fue más amplio ahí, ¿verdad? Aquí solo el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin hipocresía, aborreciéndolo lo malo, aplicándose a lo bueno. Entonces, yo por amor busco lo bueno en los demás y no busco lo malo. No digo, bueno, pues para que mi hermano que le falta calle lo voy a enseñar a ser acá más agresivo y a decir malas palabras. Pues no, eso ya no es amor. Para que no le haga, no le diga, no. Es enfocándonos en lo bueno, aborreciendo lo malo. Para aclarar la importancia del amor, veamos Colosenses 3:14, le toca a Luis, ¿verdad? Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, ¿por qué es importante que el amor sea sincero? Ok, ahora, ¿qué es un vínculo? Muchos dirían un link. Ok, un vínculo es lo que une, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el amor debe ser sincero? Porque es lo que nos une. Por eso el amor debe ser sincero, es lo que nos une en la iglesia. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que tener claro. Hay personas que están un tiempo en la iglesia y se van porque lo que falta es ese vínculo
que los una a los demás. Y nosotros tenemos que tener esto claro, el amor es el vínculo que nos une. Por lo tanto, debemos ser afectuosos. Ok, me espero a que termine. Es lo que nos une. Ok, por lo tanto, debemos ser afectuosos unos a otros, unos con otros con, dice el versículo, Con amor fraternal. con amor fraternal. Afectuosos unos con otros con amor fraternal. Amor de hermanos. Con honra. Perdón. Ok, a ver, todos, si alguien nos brincamos ahí algo, unos a otros con amor fraternal, luego con honra, dándonos preferencia unos a otros. En las palabras de Filipenses 2 dice, considerando a los demás como superiores a uno mismo, dándonos preferencia, es decir, pues yo prefiero que mi hermano esté bien, entonces lo voy a apoyar. Eso es dándonos preferencia. Ahora también podría decir, mi hermano vende tortas y pues tengo hambre, pues voy y compro con mi hermano, ¿verdad? Pero dicen, el amigo no es el que va que le regales, sino el que va y usa tu negocio para que tu negocio funcione, ¿verdad? Porque los amigos son los que truenan los negocios, ¿verdad? Es como a los que tienen niños y tienen tiendita y los niños se comen la ganancia, ¿no? Entonces por eso, bueno. Ni la ganancia, pastor, jamás. Hasta la inversión, ¿no? Se acaba, bueno. Ok, entonces, prefiriéndonos unos, dándonos preferencia unos a otros. En nuestra relación con Dios, esto es en la relación con los hermanos, pero en nuestra relación con Dios debemos no ser perezosos. Ok, bueno, ese ya está. No ser perezosos en lo que requiere diligencia. Yo cada que oigo esta palabra me acuerdo de las películas de vaqueros, no sé por qué, pero obviamente significa aquel que lo hace con responsabilidad, ¿verdad? No ser perezosos en lo que requiere diligencia. Ser fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Ok, no ser perezosos en lo que requiere diligencia, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En cuanto a nosotros mismos, debemos gozarnos en la esperanza. Gozándose en la esperanza, luego perseverando en él. ¿En la oración? Bueno, sufrimiento. Tribulación dice ahí, ¿verdad? Constantes en la tribulación o perseverando en el sufrimiento, en la tribulación. Luego ya dedicados a la oración. Ahora sí, ahí dice, ¿qué? Constantes en la oración. En la Reina Valera. Ok, entonces, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. La esperanza y el sufrimiento son temas que ya hemos tratado en capítulos anteriores. Ahora la indicación es sobre cuál debe ser nuestra actitud respecto de ellos. Ya no nos va a dar enseñanza sobre el sufrimiento, que ya hablamos, pero nos indica que en el sufrimiento debemos perseverar y debemos gozarnos en la esperanza. Ambas cosas pueden funcionar a la vez, igual que la oración, perseverando en la oración. En cuanto a los hermanos, debemos contribuir para las necesidades de los santos. Ok, aquí ahorita van a ver que nos brincamos algunas frases porque las englobé de acuerdo a con quién es el trato. Ok, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad, que no necesariamente es que antes sí se daba mucho. Y de hecho, antes se acostumbraba que cuando alguien iba a otra ciudad de viaje, en la iglesia los hermanos le daban hospedaje. Después empezó más a que ahora lo mandan a un hotel, ¿no? Pero, y no necesariamente porque sea más barato ahora el hotel, pero es más común ahora mandar a la gente a los hoteles. Bueno, finalmente recibir bien a la persona, ver que tenga todo.
practicando la hospitalidad. Gozarnos con los que, aquí vamos a brincarnos al versículo 15, porque el 14 tiene que ver con nuestros enemigos. El 15, gozándonos con los que se gozan. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Teniendo el mismo sentir. Esto es en cuanto a nuestros hermanos. Teniendo el mismo sentir unos con otros, es decir, estar de acuerdo. Compartir nuestras ideas para estar de acuerdo. No ser altivos en nuestro pensar, sino condescendientes, asociándose con los humildes, ¿verdad? Condescendientes con los humildes. Y no ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, esto de hecho ya también lo habló. En la semana pasada lo vimos en el versículo 3. Cada uno debe pensar de sí mismo con cordura, no más de lo que deba pensar. O sea, debemos ubicarnos donde estamos, quiénes somos. Por eso aquí nos recuerda no ser altivos en nuestra manera de pensar, porque lo que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar, es lo que hemos estado viendo, sino condecer con los que son humildes, ser como los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión. Ahora, en cuanto a nuestros enemigos, el versículo 14 ahora sí, en cuanto a nuestros enemigos debemos bendecir a los que nos persiguen y no maldecirlos. Bendecir a los que nos persiguen. Hay unos que ni nos han hecho nada, pero son nuestros enemigos, sobre todo en la política, ¿no? Bueno, ¿y qué te hizo Hitler a ti? Pues nada. ¿O qué te hizo Gengis Khan, ¿no? O Salinas, bueno, muchos todavía ni nacían, ¿no? Entonces uno... Nuestros hermanos. Hermanos de hace años que ya no están aquí. Dice no pagarles, no maldecirlos, no pagarles mal por mal. Aquí nos vamos a ir hasta el versículo 21. No pagarles mal por mal para no ser vencidos por el mal, sino para vencer el mal con el bien. Esto es para darle esta continuidad o unidad al pensamiento. Respecto a esto, ¿qué nos dice? ¿Dónde seguíamos? Proverbios 20, 22, Abisai. Y luego Natán, Proverbios 24, 29. Luego vamos a ir con Ricardo a Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 35. Luego nuestro hermano Rudy, Hebreos 10, 30 al 31. Luego nuestra hermana, Proverbios 25, 21 al 22. A ver si no me he brincado nada. Deuteronomio 32, 35. Luego viene Hebreos 10, 30 al 31. Deuteronomio 32, 35, ya lo tienes, ¿verdad? Luego Proverbios 25, 21 al 22, hermana, ¿verdad? Luego Josué, Lucas 6, 27 al 30. Y luego Luis, Lucas 6, 35 al 36. Y así ahorita ya acá quien tiene un versículo. Bueno, pero entonces vamos a escuchar lo que lee cada hermano, porque ustedes tienen otro pasaje. Dice Proverbios 24, 29, Proverbios 20, 22 nos dice: No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Aquí ya venía diciendo no pagues mal por mal, ya lo dices de Proverbios, lo dice ahora la carta. No es cosa de ir a hacer esto con nuestros enemigos. Proverbios 24, 29, ¿qué nos dice?
No digas como él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Ok, como él me ha hecho, me la hizo, entonces me la paga. Como él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Eso va con lo que dijo Jesús, ¿no? De lo del ojo por ojo. Ok, sí, exactamente. De hecho, ahorita vamos a ir a estos pasajes, porque de hecho este tema, por alguna razón lo amplié, y porque como que resalta más este tema de los enemigos, y también lo amplía aquí el mismo pasaje. Entonces lo vamos a mencionar ahorita. Dice, de hecho creo que por ahí es de los que te toca. Dice, así que la carta a los romanos nos exhorta diciendo: amados, nunca tomen venganza. Ok, a ver, me espero para que... Ya está, ok. En el 14 dice, la carta a los romanos nos exhorta diciendo: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Ok, es lo que nos dice la carta. No tomen venganza, den lugar a la ira de Dios. Ok, esto nos recuerda Deuteronomio 32:35. Dice: mía es la venganza, la retribución a su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresure. Ok, entonces Dios dice: mía es la venganza y la retribución. Eso le toca a Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, o cercano, está cerca. Ok, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Ok, en los términos en que los pone la carta a los romanos, dice, aquí la carta cita el pasaje diciendo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. En Deuteronomio no lo dice de esa manera. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Incluso lo busca en la Septuaginta, para si lo ponía en estas palabras. Pero lo interesante es que Hebreos 10, 30 al 31 lo dice de la misma forma. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok, entonces cita este pasaje igual diciendo: pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Está hablando de la venganza de Dios. Por eso nos dice: no se vengan ustedes. A menos que digan: no, es que Dios lo va a tratar peor, mejor yo me vengo porque... Pero ¿cómo dice la canción? Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. A lo mejor sí, pero la realidad es que nunca la concede. Por eso no podemos saber qué tan bonita es, ¿verdad? De Dios es la venganza, pero yo soy el instrumento. Y no me acuerdo de esa de Rambo que le dijeron: ¿que te crees Dios? Y él dijo: no, Dios tendría misericordia, yo no. Pero aquí dice Dios, bueno, y de hecho es un testimonio, Stallone todavía no era cristiano, ¿no? Pero aquí está diciendo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto lo ligamos con lo de la venganza. Por el contrario, lo que debemos hacer es: pero si tu enemigo tiene hambre... Ok, vamos a leer Proverbios 25, 21 al 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza, y Jehová te lo pagará. Ok, esto
lo cita muy semejante. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pastor, ¿qué quiere decir ascuas de fuego? Ok, esta versión lo pone carbones encendidos. Las ascuas es lo que queda de la fogata, es lo que quedaba como lo que sería ahora el rescoldo, ¿cómo se llama? El carbón que todavía está gris, pero ya que siente calor, pero ya no se ve el fuego, pero está caliente. Esas son, cuando tiene llamas son ascuas. El rescoldo es cuando ya se apagó y calienta. Pero las ascuas es el carbón prendido. Ascuas de fuego es carbones encendidos, dice aquí. Dice, dale de comer y si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Va a decir, ¿por qué me está dando de comer? ¿Por qué me está ayudando? Y entonces su mente va a andar ahí pensando, algo me va a hacer. Y ahora, esto es algo que podemos considerar desde el punto de vista como el deseo de Dios, pero también desde el punto de vista de Salomón diciendo, en realidad esto es más duro para un enemigo que el darle la espalda, porque su mente va a estar ahí preocupándose, pensando, no, en algún momento me va a soltar uno, ¿no? Entonces, porque se está portando bien conmigo, ¿no? Ok, entonces dice, Jesús mismo afirmó esto. Ok, vamos a Lucas 6, 27 al 30. Pero ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no lo reclames. Ok. Pastor, Ajá. ahí... Es el que decías, ¿no? Hace rato. Bueno, sí, Ajá. pero aquí en este pasaje, normalmente nosotros no lo hacemos, ¿no? O bueno, no lo llevamos a cabo, porque, por ejemplo, si dice, amen a los enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que maldicen y oren por los que nos insultan, pero mayormente cuando nos insultan, pues la reacción no es eso, ¿no? O no oramos incluso por ellos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cree que si no lo hacemos no tenemos ese amor que dice? Bueno, vamos en el punto de que primero nos dice aquí en Romanos 12 que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente. Lo primero que tenemos que hacer es entenderlo para poder empezar a hacerlo. Muchas veces no lo hacemos porque no lo habíamos escuchado, no lo habíamos comprendido, o nuestra manera de pensar no había cambiado. El amor proviene ya de esa decisión de decir, tengo que hacerlo, porque primeramente es por amor a Dios. Entonces Dios me dice, ama a tus enemigos. Bueno, entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Orando por ellos, bendiciéndolos. Y esto ya me habla, ni siquiera es, por eso separamos las partes, porque cuando dice dándose preferencia unos a otros, pues eso no incluye a los enemigos, eso es respecto a los hermanos, ¿verdad? El amor sin fingimiento, todo esto. Al enemigo no les va a decir, ay, pues es que yo como te amo, no, porque finalmente es algo que es cierto, tampoco podemos fingir. Cuando decía un pastor, no digas que te va mal, no digas que estás sufriendo, uno dice, bueno, pues me va a volver mentiroso, ¿no? Yo tengo que ser sincero respecto a mi sentir, pero en medio de eso yo tengo que hacer lo que agrada a Dios porque amo a Dios, y entonces yo tengo que bendecir a mis enemigos. Es cuando el corazón descansa, porque cuando el corazón los está maldiciendo todo el tiempo, no descansamos. Y la gente se puede pasar años con resentimiento cuando lo que pudo haber hecho es bendecirlos. Ahora, no significa que cada vez ni pasas de ese enemigo te bendigo, ¿no? Porque pues tampoco es una provocación, pero tampoco estar a cada rato, sino diciendo, ok, hizo esto, bueno, yo lo bendigo, Señor, lo pongo en tus manos y
ni siquiera pido que lo castigues. Las palabras de Esteban fueron: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces terminamos con eso y acabamos esa situación en nuestro corazón. Pero no estoy buscando hacerles mal. Tampoco significa que va y le diga: tienes hambre, porque pues tengo que darte de comer si tienes hambre, ¿no? Es decir, tenemos que entender que darle de comer, darle de beber, significa: tiene una necesidad, ¿le puedes ayudar? Ayudar. Decía en la ley: si tú hallas el buey de tu vecino, aun cuando sea tu enemigo, lo hayas suelto en otro lado, se lo tienes que devolver tú, porque omitir eso es pecar contra él, aun cuando no te sea agradable. Entonces era hacer el bien a las personas, a pesar de cómo fueran contigo. Pero ahora ya no se puede, pastor. Bueno, lo del buey. Lo agarran con ese becerro y le dicen: te lo quería robar. Ah, bueno, sí, pero en aquel tiempo, porque se daba, ahora ya hay cercas, ahora ya no está. Ok, pero bueno, vemos que lo que está haciendo ahorita el pasaje es cambiando nuestra manera de pensar. Ahora sé cómo debo tener yo, en qué lugar debo tener a mis enemigos, a los que me maldicen, a los que me persiguen, ok, que es lo que señala aquí Jesús. De hecho dice que a todo el que te pida dale. Hay unos dicen: pues se le sueltas uno. No, te está pidiendo algo, pues tú ayúdalo. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Decía Juan el Bautista. Bueno, aquí también dice: al que te quite la túnica, dale la capa. Bueno, al que te quite la capa, no le niegues la túnica. Entonces habla precisamente de no resistir al malo. Entonces esto finalmente sabemos, está en las manos de Dios la venganza, está en las manos de Dios la retribución. Tú haces esto, a ti Dios te retribuye. No es sencillo, pero es parte del cambio que vamos teniendo como cristianos. Ahora, ¿qué es más fácil? Cuando alguien te pidió dinero, no te lo pagó, ¿qué es más fácil? ¿Perdonárselo o estárselo reclamando? No, pero ¿qué es más fácil? Bueno, pues ya ahí muere, ya, porque aquel anda bien contento, me debe dinero y yo soy el que está sufre y sufre, ¿no? Sí, pero bueno, hay gente que no le gusta pagar. Te los dejo. La verdad, pastor, porque uno piensa: ajá, bueno, yo le presté, su obligación es pagar. Sí. Pero hay gente que no. Hay gente que Ya de hecho pide planeando no pagar. Sí, hay gente así. No es que no he tenido y no, pide planeando no pagar, porque piensa que ese dinero fue una ganancia. Entonces, el asunto es que ahí uno aprende. Yo aprendí una cosa: si alguien tiene necesidad, yo tengo algo con que apoyarle, le apoyo, pero si me dice: préstame 1,000 pesos, tengo un problema, yo mejor le digo: mira, tengo 200, te los regalo, y no es algo que voy a volver a reclamar. Habrá quien sí vuelva a pagar, pero muchas veces es mejor dar que prestar. Hasta entre hermanos, En muchos aspectos, sí. Entonces, sí, a mí yo tuve que ir a hablar con un hermano que le presté, tenía una necesidad, y fui y le dije, después de meses, le dije: ¿cuánto tienes? Porque yo tengo una necesidad ahora. Me dijo: no, pues tengo tanto. Ok, dámelo y ahí muere. Y es como yo descansé de esa situación, porque uno está contando: me va a pagar, pues voy a usar ese dinero para esto. Y entonces uno, por un lado, hace corajes, por el otro lado, se ve defraudado y es el que prestó. Escuchan, jóvenes. Pastor, en eso, porque eso les va a pasar. En eso no incluye el amor, o sea, en la cuestión de dar. O sea, por ejemplo, si Es amor. Por eso te está diciendo el pastor: Ajá. tú quieres 1,000 pesos, yo te regalo 200, ahí está mi amor. Bueno, pero si tú se los prestas, estás esperando que te los pague. Bueno, si no pero te los pagan, van a salir mal. Pero yo hablo, o sea, no financieramente, sí, sino del tiempo, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, si alguien te dice: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, o no sé, cualquier cosa de mi casa, ¿no? Y ya tú le ayudas, y luego no debes tampoco como que estar esperando ese punto donde digas: yo quiero recibir. Sí, de ahora me debes algo. Exacto, me debes uno. Entonces también podría entrar en ese aspecto. Sí, todo esto, de hecho, cada aspecto que viene en el pasaje
es manifestación de amor. Por eso empezó diciendo el amor sea sin fingimiento. Y luego nos trae toda esta lista de cosas. Es que precisamente antes se usaba. Ajá. Como una persona le ayudaba a otra a hacer un trabajo o a reparar una casa y ya quedaba, o sea, con que les dieran la comida, todo quedaba bien. Pero antes así era. Ajá. Ahora ya no. ¿Cuánto me das? Sí. Bueno, ok, entonces, de hecho para los colados iban todos los vecinos, ¿no? Ajá. Iban y ayudaban al colado y al otro le entraban a comer. O cuestión de comunidad. Ok, entonces ahí viene lo que enseña Jesús, pero todavía Jesús profundiza esto. Vamos a ver el último pasaje, Lucas 6, 35 al 36. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grandes, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ok, entonces tomando las palabras de Jesús, dice, perdón, del anterior quedaron pendientes. Sí, amen a sus... Ok, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, tal vez en la Reina Valera se vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y acuérdense del sentido correcto. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Ok, esta es lo que nos enseña Jesús. Ok, respecto sobre todo de los adversarios. Luego en Lucas 6, 35 al 36 nos dice que esto lo debemos hacer para que nuestra recompensa o galardón sea grande. Vamos a tener recompensa de Dios si hacemos esto. No es de a gratis, por así decirlo. Hay una esperanza para que nuestra recompensa sea grande. Ok, a ver, nada más que termine nuestro hermano para no irnos adelantando mucho. No se lo reclames. Ok, ahora sí en el siguiente dice, en Lucas 6, 35 al 36 nos dice que esto lo debemos hacer para que nuestra recompensa sea grande. Ok, para que nuestra recompensa sea grande. Y así seremos hijos del Altísimo. O sea, hijos de Dios. Jesús pone otro ejemplo en Mateo 5, aquí en Lucas, donde lo estamos tomando. Pues Él es bondadoso para con los ingratos y perversos o malvados, como quieran ponerlo. Ingrato es que no es agradecido o no es grato. Finalmente está el desagradecido y el malagradecido. Ingratos y perversos. Dios es bueno con ellos. ¿Cuánta gente no insulta a Dios y blasfema de Dios, se burla de Dios? Y como dice en Mateo 5, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Entonces, Dios hace esto bueno, entonces nosotros debemos ser misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso. Por eso al principio dijimos, esto es para quien ha nacido de nuevo, para quien ha creído en Cristo. Porque alguien, si no lo puede poner en práctica, es que no ha nacido de nuevo. Debería preguntarse si en verdad es hijo de Dios. Ahora, es cierto, todavía tenemos que madurar, todavía tenemos que crecer y hay cosas que nosotros deben cambiar, pero vamos paso a paso, pero ya entendemos lo que Dios desea, ¿sí o no? Y nuestra mente va a cambiar. Ok, Él es bondadoso para con ingratos y perversos y debemos ser misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso. Ok,
En cuanto a todas las personas, porque ya vimos, Dios, los hermanos, nosotros mismos, los enemigos, y en cuanto a todas las personas, el pasaje nos dice, aquí voy a tomar lo que dice, obviamente en la Nueva Biblia de las Américas, respétenlo bueno, es el versículo 20, déjenme decirles, no, es el 17, no paguen a nadie mal por mal, y luego dice, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y luego, el principio del 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, y pone condicionantes porque no siempre es posible, pero, y a veces no depende de nosotros, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Debemos buscar la paz. Ok, entonces, esto es para que nosotros tengamos claro cuál es el deseo de Dios. Debemos buscar la paz. No siempre habrá reconciliación, y hay que ser sinceros. Judas nunca se reconcilió con Jesús. Hubo, ¿qué dijo Pablo? Que a Alejandro el Calderero lo entregó a Satanás. Bueno, no me acuerdo si fue a él, pero Alejandro el calderero, ¿verdad? El de las calderas. Yo primero pensé si vendía caldos, pero dije no, es el de las calderas, Alejandro, y que lo entregó a Satanás. No siempre habrá reconciliación, pero sí puede haber paz. Dice Proverbios, hay un pasaje, no lo recuerdo ahorita, pero esto yo lo he experimentado. Dice, cuando el camino del hombre es grato a Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Es Proverbios, pero no me acuerdo qué versículo exactamente. Pero es cierto, porque hasta Jesús tuvo enemigos. Todos vamos a tener enemigos, por eso, y si tienes enemigos, haz esto. Ok, entonces esto nos habla de cómo debe ir cambiando nuestra manera de pensar, pero no queda ahí. Todavía viene el capítulo 13, 14, 15, 16, vamos a ir aprendiendo cómo debe cambiar nuestra manera de pensar. Ok, preguntas, comentarios. Ok, pues vamos a orar para terminar. Les comparto que estamos ya trabajando en la Iglesia Reformada. Tuvimos una reunión los pastores de la Iglesia Reformada en México el martes pasado por Zoom, y pues me eligieron como presidente o coordinador de la directiva nacional. Y lo que acordamos es que el sábado vamos a reunir algunas mujeres, una de cada iglesia, para que se conozcan entre ellas y se empiece a diseñar una forma de trabajo entre mujeres de las diferentes iglesias. Obviamente cada iglesia tiene su labor con mujeres. Y el domingo vamos a tener una reunión con jóvenes a las 4 de la tarde, jóvenes de diferentes iglesias, para empezar a formar una relación, para luego empezar a trabajar con todos los jóvenes de todas las iglesias. Ok, entonces aquí tenemos un espectro muy grande, porque tenemos desde los 30 hasta los 20 como jóvenes, ¿no? O 19. Entonces, por eso vamos a ver cómo vamos a trabajar con jóvenes, pero mientras estén solteros se les considera jóvenes, ¿verdad? ¿Ya pagó? No, todavía no, porque voy a orar. Sí, ahorita pueden decir lo que quieran decir, ahorita que terminemos la reunión. Ok, para que no pase a la historia. Ok, y se inmortalice ahí. Bueno, vamos a orar. Esto lo comento para que oren por estas actividades, y ya vamos a ir empezando a desarrollar trabajo conjunto. Ok, Padre que moras en los cielos, agradecemos, Señor, que Tú eres bueno con nosotros y nos has concedido tu palabra, y ahora nos muestras, después de haber hablado sobre nuestra salvación y la gracia tan grande que hemos recibido, cómo debemos vivir ahora nosotros que hemos vivido esta gracia, experimentado esta gracia del nuevo nacimiento, de la salvación. Te damos gracias, Padre, porque habiéndonos librado de la ley del pecado y de la muerte, Padre, nos has dado vida en Cristo, por la ley del Espíritu de vida en Cristo, para que ahora pongamos en práctica todo esto que acabamos de estudiar. Sabemos, Padre, que en la mente natural esto no es lógico ni es lo que se espera, pero sabemos que en la mente del cristiano esto es lo que debe privar, esta manera de relacionarse, teniendo la esperanza
de que tenemos un galardón grande en los cielos, Señor, y para que nosotros seamos verdaderamente hijos tuyos. Por eso, Padre, te damos gracias por tu palabra. Guárdanos del maligno, líbranos de todo mal y permite, Señor, que lo que hoy estudiamos en verdad nos ayude a vivir de la manera correcta. Sigue obrando en cada uno de nuestros hermanos que están delicados de salud. Sigue manifestando tu gracia, tu bondad a cada uno, Señor. Y Padre, ayúdanos y guíanos en todo lo que hemos de llevar a cabo aquí en la iglesia y en la comunión con las demás iglesias de la denominación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos ven.